Bienvenidos al interior del lateral este, bienvenidos un día más a mi canal. Vamos a ver si hay novedades. Creo que me han chivoteado de que han ya habilitado las escaleras mecánicas, así que creo que vamos a subir hoy por esa zona de ahí. Bueno, voy enseñando las obras porque claro, es que no queremos verte a ti, JR, queremos ver las obras. Que el césped no está mal, está muy bien. ¿Por aquí? ¿Pero y las escaleras? Un baño que no agua. Bueno, pues vamos subiendo por el Torreón Sur, puerta 60, hemos accedido al partido. También vamos a hacer vídeo de reacción. Creo que por aquí. Come with me. Porque tiene pinta de que las escaleras mecánicas van a estar por aquí. Pero bueno, seguimos subiendo. Ahí tenemos la fachada sur del lateral este. Perdonadme si estoy asfixiado porque estoy subiendo las escaleras y al final uno tiene una edad ya. Vamos viendo cómo va cambiando de color también las paredes de esta zona. Disculpa, por favor. Baños, recto y a la segunda a la izquierda y la derecha. ¿Y las escaleras mecánicas? Hay unas aquí en el minibar a la derecha, pero si son de 702 no puedes usar. Son todos los restos sectores se pueden usar, pero 702 no. Ah, vale, ok, gracias. Ojo, entonces aquí tenemos una concesión y aquí están las escaleras mecánicas, así que vamos a probarlas. Aquí tenemos las paredes que han ido pintando porque el último día, el último partido no estaban pintadas. Ahí podemos ver cómo antes eran grises de este color, de esta tonalidad, y ahí podemos ver cómo están pintando también estas paredes. A ver. Ojo, que estamos viendo ya las escaleras totalmente operativas. ¡Al lío! Escaleras mecánicas ya habilitadas. Va a decir la chica auxiliar que está ahí, pero pues muy bien, escaleras, sí, claro que sí. Pero tú no sabes la historia de estas escaleras, ¿Cómo se nota? Bueno, aquí tenemos una gotera y aquí tenemos la fachada. Por aquí es donde hemos subido antes, sí. Por aquí es donde hemos subido antes. Ya por lo menos se va viendo más color, Esas concesiones ya totalmente habilitadas. Esos bares en la zona entre planta y planta. Y aquí tenemos la fachada. ¡Hola! Mira. Mira. ¡Qué locura! Estamos subiendo por las escaleras del lateral este, por fin. Mira qué imagen. ¡Qué bueno! Estoy flipando, Sé que queréis ver las escaleras, pero me voy a mostrar a mí también, porque hoy estoy guapete. Y estoy esperando a que me pidáis perdón por lo del césped, que estaba mal. Seguimos. Oye, es increíble esto, Estoy flipando. Pedazo de escaleras mecánicas. Mira todo lo que llevamos. Y todo lo que falta. Uy, va, que me caigo. Qué chulo. Aquí a la derecha tenemos Madrid, la fachada y las escaleras mecánicas. Ya estamos llegando al final. ¡Hasta el final! Vamos real. Bueno, vamos a subir andando porque si no nos da la vida en toda esta zona. Mira, la gente flipando, La gente flipando. Y es normal. Bueno, y llegamos al cuarto anfiteatro del lateral este. Obviamente la zona del videomarcador no se va a ver porque ya sabéis que los laterales van a colocar esas 3 pantallas en la zona de la estructura. Sabéis que los fondos van 2, pero lo que pasa es que los fondos da igual porque estamos hablando del lateral este. Y ahí tenemos el fondo sur con las pantallas del videomarcador. Y mirad lo que se ve, ahora lo veremos mejor. Don't worry, be happy, no os preocupéis que ahora lo veremos mejor. Ahí tenemos las pantallas que han colocado estas 2 últimas semanas en la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. Mirad cómo han colocado esas 3 filas ahí en la parte central de la estructura del videomarcador, que repito, ahora veremos mucho, pero que mucho mejor cuando bajemos a nuestro anfiteatro, que es el tercero. Ahí vemos la zona del anillo LED, hoy ya con la publicidad, las letras de Real Madrid ahí a la derecha, sin la C punto, sin el F punto. Y esto ya es otra cosa, Esto ya es otra apariencia. El Estadio Santiago Bernabéu acaba de hacer una cantada un portero del Madrid brutal. Creo que ha sido qué parada. Bueno, seguimos viendo cositas. Vamos a subir un poquito más. Ahí tenemos las lonas de la cubierta
oeste del Santiago Bernabéu. Aquí tenemos la zona de las viseras. Ojo, porque han empezado a colocar las lamas de rejilla. Mira, ahí están las lamas de rejilla. Han empezado a colocarlas. Ya sabéis que en toda esta zona van a instalar esas lamas de rejilla porque conecta directamente con la zona de la sala de máquinas. Aquí, esta zona de aquí. Esta es la estructura de la sala de máquinas, donde será una zona de extracción, de ventilación. Ahí la podemos ver desde cerquita. Y aquí en toda esta zona de aquí colocarán esas lamas de rejilla. La visera totalmente tapada con las lamas. Ahí lo podemos ver. Ya se va viendo más oscuridad en el nuevo Bernabéu. Mira. Bueno, pues básicamente esta estructura está envuelta de panel metálico. Ahí, a medida que vamos subiendo las escaleras, para no caernos, pues podemos ver el material que tiene esta estructura. Ahí podemos ver que está envolviendo y que poco a poco han ido construyendo. Ya sabéis que colocaron primeramente unas estructuras y que ya han ido colocando toda esta chapa para cerrar toda esta misma estructura. Así que bueno, pues poco más que comentar, porque además están los andamios justo en el medio, por lo tanto no se ve muy bien. Vamos a la zona del Sky Bar, ese restaurante panorámico que tenemos en la torre D. No se ve muy bien, la verdad. A ver, vamos a ampliar un poquito. No se ve muy bien, no se ve muy bien, pero bueno, vamos a ir ahora a la zona de la UCO y la UCI. Ya sabéis que han ido colocando esos paneles blancos en la parte superior. En la parte del lateral también colocaron andamios para seguir con esos trabajos. Y ahí vemos desde esta zona todo ese lateral del restaurante panorámico. Nos vamos al otro lado, nos vamos al lado opuesto, a la zona de la UCO y de la UCI. Ahí tenemos uno de los laterales de la UCO y de la UCI. Ahí vemos a los auxiliares, siempre muy pendientes de su trabajo. Y ahí el interior de la UCO y de la UCI. Ya sabéis que han estado con remates finales, no ha estado del todo 100% listo. Y ahí podemos ver a los pedazos de cracks pues llevando a cabo todas esas tareas de iluminación, la seguridad del estadio, todo lo que conlleva la UCO y la UCI. Volvemos a dejar el modo gran angular. Quiero que veáis desde aquí esa zona de la esquina del fondo norte con el lateral oeste, que estos días hemos visto fatal, pero fatal no, lo siguiente, y mirad cómo poco a poco lo han ido recuperando. Hay todavía calva, sobre todo desde la línea hacia la derecha, pero básicamente el terreno de juego está muy, pero que muy bien. Lo han podido recuperar en estos 2 últimos días, ya después de haber sacado todas esas bandejas de la zona del hipogeo. Eso o lo han pintado. Vamos a ver si hay más zonas con algún tipo de deterioro, pero tiene pinta de que no. Vamos a ver si hoy el césped responde bien cuando los jugadores pasen y se tiren al terreno de juego para robar algún balón, pero en general el césped está impoluto en todas las zonas, al menos, a ver ahí. Sí, está impoluto en todas las zonas. Es verdad que exceptuando esa esquina que hemos visto estos días, que me habéis puesto verde, y ya está mucho mejor, pero ese día estaba fatal. Pero ya podemos ver que el césped pues se puede perfectamente jugar al fútbol, pero perfectamente, sí. Bueno, vamos a bajarnos un poquito más, vamos a ir al tercer anfiteatro porque podemos ver las pantallas sin tener delante las estructuras del videomarcador. Por lo tanto vamos a bajar un anfiteatro más, y aquí vamos dejando esta preciosa imagen desde la nueva grada del cuarto anfiteatro. Vente conmigo, dale a like y suscríbete. Sale el Real Madrid. Oye, no sabéis qué alegría me he pillado cuando he visto ya las escaleras mecánicas totalmente operativas. Porque el otro día, subiendo por este torreón, por estas escaleras de aquí, vi cómo había gente mayor subiendo y que se paraba entre rellano y rellano para poder descansar, no al igual que yo, que tengo 32 años y tengo la fuerza y la vitalidad de uno de 20, pero había personas con mucha dificultad subiendo por estas escaleras, y ya por fin estoy muy alegre de que hayan habilitado las escaleras mecánicas. Hoy la verdad que está el día un poco gris, ha llovido mucho, pero mucho, aquí en la capital de España. La verdad que se hace falta después de todo este verano que ha estado prácticamente sin llover, así que y bueno, prácticamente también estamos a las 9 de la noche, ya va entrando el invierno, por lo tanto los días son más cortos. Así que ya estamos en nuestro anfiteatro. Aquí tenemos el suelo pulido. Si vais con las botas mojadas, pues corréis el riesgo de que os caigáis. Y ahí tenemos
la zona norte de las escaleras mecánicas. Antes hemos subido por la zona sur y esta es la zona norte. No vamos a subir porque ya hemos grabado toda esa zona y ahora vamos a ir al tercer anfiteatro del lateral este para ver cómo van quedando esas pantallas y a ver si podemos ver pues alguna novedad inquietante, ¿no? La verdad que está el suelo muy pero que muy chulo y sobre todo es lo que he dicho antes, van pintando las paredes, ya se ve de otro color, gris acabado final. Y lo curioso de esto es que los ascensores que tenemos aquí no tienen ningún panel para poder darle, así que debe ser que esto es automático. Es muy raro, ¿no? No tienen ningún panel para poder darle. Pero bueno, vamos al ritmo y a la música de Queen, Bohemian Rhapsody. Bueno, Bohemian Rhapsody no, ese es el álbum, pero aquí podemos escuchar Queen. Aquí tenemos el tercer anfiteatro del lateral este y mirad las pantallas. Vamos a ampliar un poquito más para que las veáis de cerca con este pedazo de teleobjetivo. Esas pantallas que han ido colocando en la parte central del lateral oeste, en estas estructuras del futuro vídeo marcador 360 grados que tendrá el nuevo Bernabéu. Ahí lo podemos ver. Han colocado pues bastantes sectores, sobre todo en la parte central. Es una locura como está quedando, mira, ya se puede empezar a ver cómo va a quedar el nuevo Bernabéu con el vídeo marcador 360 grados. Oye, qué locura. Si giramos a la derecha, ya sabéis que han estado trabajando en las ampliaciones del cuarto anfiteatro, tanto del fondo norte como del fondo sur, y aquí podemos ver perfectamente esos trabajos que han llevado a cabo y también podemos ver y sacar en conclusión si han llevado pues a su finalización ese revestimiento final en el cuarto anfiteatro, donde podemos observar que no han llegado al final. Ahí podemos ver cómo faltan paneles, también en la parte superior faltan paneles, ahí han colocado esos cristales, ese vidrio que también han ido colocando en esos palcos que tenemos del fondo norte, y así es como está ahora mismo la situación en las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro del lado norte del lateral este. Vamos a pasar a ver ahora el lado opuesto, vamos a pasar a ver la zona del fondo sur, que no me salía. Ahí tenemos, bueno, pues claramente no han acabado con todos esos trabajos, al menos en el cuarto anfiteatro no les ha dado tiempo a terminar con esos paneles metálicos. Lo que sí podemos ver, el tercer anfiteatro ya con los acabados finales. También tenemos la línea de palcos del fondo sur entre el tercer y cuarto anfiteatro, que en el día de hoy contra la Real Sociedad podemos ver y aclarar de que como aún no han colocado los asientos en las terrazas, pues no han sido habilitados. Ahí vemos a la gente acceder, pero accede a su asiento en el tercer anfiteatro. De momento esos palcos no están habilitados. Vamos a irnos al lateral oeste, ahí vemos esas vallas azules, por lo tanto tampoco están habilitados, y vamos a irnos a la zona del fondo norte, que ya sabéis que ahí sí estaban habilitados para el partido contra el Getafe, por lo tanto me imagino que veremos a gente ya sentada en toda esa zona, aunque bueno, me imagino que estarán primero comiendo y demás en todas esas concesiones donde tienen derecho, y luego ya se sentarán durante el partido a ver el mismo partido. Ahí vemos los asientos totalmente colocados, todo prácticamente listo, a falta de esos remates finales. Ahí tenemos también la zona del fondo norte, el primer anfiteatro. Mirad, podemos ir poquito a poquito viendo cómo todavía no han destapado esos asientos, pero ahora, mientras que llegamos al lateral oeste, veremos cómo se han habilitado diferentes palcos. Vamos a ir poco a poco, aquí no, aquí hay gente accediendo, pero es que si os fijáis en estos, ya con los asientos totalmente destapados, ya han contratado estos palcos VIP del fondo norte y primer anfiteatro, casi con los que conectan con el lateral oeste. Ahí podemos verlo, muy pero que muy buenas noticias. También en el lateral oeste tenemos todos los palcos habilitados, todos los asientos totalmente destapados, con ese plástico, con esa protección que le ponen antes de habilitarlos. Y la zona del fondo sur, pues bueno, ya sabéis que han colocado los asientos hace poco, por lo tanto tendremos que esperar un poquito más para ver esos palcos, esa línea de palcos totalmente operativa, como ya tenemos en el lateral oeste, y un poquito también del fondo norte. Bueno, pues estas son las novedades que hay en el lateral este, nuevo edificio del Santiago Bernabéu, así que
Hasta aquí el vídeo de hoy, dale a like y suscríbete. Nos vemos pronto. Chao.